Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Oremos. Querido Dios, estamos delante de tu palabra. Hemos leído y ahora expondremos tu santa y poderosa palabra a la iglesia. Con tu gracia, con tu ayuda, con tu misericordia, queremos ser fieles al mensaje, Señor, sin desviarnos ni para la derecha ni para la izquierda. Que tú nos ayude y que tú nos fortalezca. Hable con tu iglesia, hable a mi corazón también. Edifica tu pueblo, Señor, y nos fortalezca para la gloria de tu nombre. Que tú hables, yo me calle, que tú crezcas y que yo mingue, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, iglesia. Ya les di un trasfondo de lo que significan las epístolas pastorales. Y la pregunta que nos queda en este primero inicio, ¿no? en este inicio de charla acerca de Tito es, ¿quién es Tito? ¿No? Como ya había mencionado inicialmente, Tito es un discípulo del apóstol Pablo, pero un discípulo que era griego y fue convertido en las predicaciones de Pablo. Ese discípulo se volvió uno de los oficiales en una iglesia. Y el apóstol Pablo, así como ha dejado a Timoteo en un determinado lugar, una determinada ciudad para cuidar la iglesia del Señor, también a Tito ha dejado Pablo en un determinado lugar. Y este lugar que ha dejado el apóstol Pablo a Tito como pastor, como presbítero, como oficial de la iglesia, ministro del evangelio, es una isla llamada Creta. Y Creta no era nada bueno, es una isla totalmente complicada, llena de problemas de promiscuidad, llena de gente mentirosa, engañadora, gente totalmente deturpada. Y había encima un dicho, ¿no? Que Pablo describe acá, si no me falla la memoria, versículo 10, creo yo, si no después lo buscamos, encontramos, cuando dice los cretenses son los gentilicios de Creta. Los cretenses, no son los creyentes, son los cretenses, son siempre mentirosos, charlatones. Y Pablo dice, ese testimonio es verdadero. Lo que hablan en un dicho, como si fuera uno de sus propios filósofos, uno de sus propios doctrinadores, es como decir de los argentinos, ¿no es cierto? Los argentinos hablan mal de los argentinos, ¿no es así? Lo que más vemos en la calle es que un argentino siempre está diciendo mal, y pasa lo mismo con los brasileños, no se preocupen, pasa lo mismo con los cretenses, pasa lo mismo. Entonces ven sus debilidades, sus dificultades, y se vuelve en dichos populares. La gente dice, nosotros los argentinos, ¿cómo es el dicho? Somos muy, ¿qué? Ustedes saben las críticas de ustedes, ¿no? Pero no voy a decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los cretenses decían, no, nosotros los cretenses somos mentirosos. Y se volvió una filosofía entre ellos. Y Pablo dice, mira, Tito, lo que usted escucha acerca de esta filosofía, de este dicho, no es verdad, no es mentira, es verdad. ¿Bien? Es verdad lo que está escuchando. Por esa razón, Pablo empieza su discurso hablando acerca del Dios, presentando a Dios al Dios que no miente. El Dios que no puede mentir. Es un contraste con aquella población, aquella comunidad. Pero mira, hay en un propósito de esta epístola, tres, digamos así, propósitos específicos. Cuando Pablo escribe a Tito, tiene en su mente, no solo a Tito, sino que a las pastorales, tanto a Timoteo, la primera y segunda Timoteo como en Tito, nosotros vamos a ver la misma identidad, que nosotros podemos recordar de los puritanos antiguos,
que son 3 puntos específicos. Primero, gobierno de la iglesia. Él trata del gobierno de la iglesia, sus ministros, sus oficiales, cómo debe ser y cómo debe existir el gobierno de la iglesia. Y es importante y necesario tener gobierno en la iglesia. Entonces Pablo empieza tratando a los pastores de la importancia del gobierno de la iglesia, cómo debe ser sano el gobierno de la iglesia. El segundo punto que Pablo trata en esta epístola a Tito es la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia tiene que ser sana. Y con este enfoque, tanto a Timoteo como a Tito, Pablo empieza a decir que ellos necesitan aprender a defender la fe y a identificar los falsos maestros y profetas. Entonces hay una preocupación con el gobierno sano y hay una preocupación con la doctrina sana, y nosotros vamos a ver eso más adelante. Y después, por último, en toda la epístola tenemos una preocupación de Pablo con una vida sana. Es decir, Pablo se preocupa con un gobierno sano de la iglesia, y eso es doctrina para la iglesia, no solamente el día de Tito, solamente la iglesia de Creta, sino que también para la iglesia de los días actuales. La iglesia actual necesita tener un gobierno sano. La iglesia actual necesita tener una doctrina sana, y la iglesia actual necesita tener una vida sana, una vida de conducta coherente con la fe que predica y con la fe que dice creer. Entonces son puntos bastante específicos, que es doctrina coherente con ética. Ética es manera de vivir, la conducta, y creencia de acuerdo a su conducta. Ese contraste defendía bastante, un contraste en el sentido de que no vemos mayormente las personas practicando, actuando de acuerdo a la fe que predican. Entonces vemos un contraste, conducta no está de acuerdo a la creencia. Vemos un contraste de que doctrina no está de acuerdo con la ética, la manera de vivir esta doctrina. Entonces Pablo se preocupa con esto en la iglesia, especialmente en esta epístola a la iglesia de Creta, en donde está su discípulo Tito. ¿No es cierto? Es como si yo tuviera con el pastor Marcelo futuramente y le digo: mira, Marcelo, estoy en viaje, estoy yendo, estoy en otra misión, y usted tiene que preocuparse con 3 cosas esenciales en la iglesia. No te olvides nunca de esas cosas. Y también dice lo mismo a Timoteo. Hay varios textos que lo confirman. Con el gobierno de la iglesia, Marcelo, nunca deje con que el gobierno se afloje, con que un solo hombre gobierne la iglesia. No, hay un cuerpo de presbíteros. Segundo, con la doctrina de la iglesia. Enseña a la gente a identificar bien la doctrina. Por eso la doctrina de la palabra de Dios tiene que ser enseñada. No podemos nunca quedar sin catecúmenos, que es la enseñanza bíblica acerca de la doctrina básica de la fe cristiana. Hay muchos cristianos que hoy en día están por sus iglesias, pero si usted se acerca y pregunta qué doctrina predica tu iglesia, qué doctrina están cimentados ustedes, él va a decir cosas muy básicas que hasta los espiritistas también creen. Es como decir: bueno, yo creo en el Espíritu Santo. Bueno, los católicos y los espiritistas también creen en un espíritu, una fuerza, y los católicos específicamente creen en el Espíritu Santo. Ah, yo creo en la Trinidad, también los católicos. Entonces, la doctrina es algo que es esencial en la palabra de Dios. No que estoy diciendo que los católicos, bueno, están totalmente condenados, estoy diciendo que hay personas buenas que están ahí, pero la doctrina que son enseñadas no están de acuerdo en su totalidad con la Escritura. Y esta preocupación es muy importante en la iglesia. Para que una iglesia sea sana, necesita tener estos 3 principios: gobierno sano, doctrina sana y vida sana. La iglesia tiene que dar testimonio de su forma de vivir en la comunidad, testimonio de la fe que vive, como la epístola que está leyendo Marcelo, que a mí me está encantando la manera como está leyendo la epístola de Santiago. Es tan importante que nosotros los creyentes leamos la Biblia repetidas veces, ¿no es cierto? Y la epístola dice justo eso: la fe sin obras es muerta. No te sirve de nada decir que tiene fe y si no muestras tus obras. Usted me predica acá en el trabajo, pero yo te veo haciendo trampa con cosas que no se debería acá dentro con el patrón, ¿no es cierto? Yo te veo mintiendo al compañero,
¿Por qué voy a creer yo en tu doctrina y no predica esa predicación tuya? No me sirve de nada. Entonces es una incoherencia de una vida cristiana que nosotros como iglesia tenemos que preocuparnos como cosas primordiales dentro de la iglesia. Entonces, Pablo está preocupado con eso. No solo con Tito, sino que también con Timoteo, que es otro discípulo. Pero después que terminarmos Tito, ahí vamos a recorrer a Timoteo, que es las epístolas que siguen anteriores a Tito. Como estamos predicando de atrás para adelante, lo que está por de atrás sería primera y segunda de Timoteo. Amén. Entonces, son 3 puntos específicos. Y esos 3 puntos vamos a recorrer por toda la epístola de Tito, que es chiquitita, tiene apenas 3 capítulos. Pero en esos versículos que queremos exponer mañana de hoy, de forma rápida, si Dios así me permite, estoy luchando, hermanos, intentando ver si disminuye un poco el tiempo de la prédica. Así que tengan paciencia conmigo, que el Señor me va a dar gracia. Nosotros tenemos 4 versículos que nos dan principios fuertes. Nos expresa la teología de Pablo, ya de cara. Ya en la salutación, esos 4 primeros versículos es la salutación de Pablo. Pablo saluda a Tito. Y en esa salutación vemos 3 frases. Hay más otras, hay otras, pero yo voy a enfocarme en 3 frases muy importantes en este saludo. Mira conmigo, por favor. La primera frase está en el versículo 1 que dice, la fe de los escogidos. Dentro de esta frase cortita, hay muchos principios que nosotros vamos a desarrollar un ratito, pero quiero mostrarte la segunda frase que está en el versículo 2. Antes del principio de los siglos. Esta es la segunda frase. Y la tercera y última frase que está en el versículo 3 es, y a su debido tiempo manifestó. Esas 3 frases, quiero ponerlas como 3 puntos esenciales de la doctrina que Pablo expresa únicamente en saludar a Tito. Después, la próxima prédica, nosotros vamos a ver los requisitos de los oficiales de la iglesia, en donde Pablo entra en puntos más específicos acerca del gobierno de la iglesia. Pero deja en esta introducción ya principios doctrinales. Y estos principios doctrinales tenemos que entender y tenemos que llevar en cuenta esos textos de salutación, textos de despedida, porque pensamos, bueno, ese texto es un saludo nomás. Pero está injertado en este saludo. Pablo está empapado de la doctrina, que el saludo de él salta doctrina. De tal manera que cuando, como decía Marcelo otro día, y cuando nosotros nos juntamos siempre estamos hablando de Dios. Y siempre empezamos a hablar de doctrina y a hablar del Señor. Yo digo, eso es maravilloso porque la boca habla del que está en abundancia en el corazón, dice la palabra. Entonces Pablo, por abrir la boca para saludar a un hermano, a un discípulo, ya explota doctrina por todo lado. Y salta doctrina, y quien está cerca ya va bañándose de lo que es la sana doctrina del Evangelio. Entonces Pablo dice, mira, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Ay, acá ya es algo poderoso, porque la fe no es de todos. Pablo dice eso a Timoteo también. La fe de los escogidos. Pastor, qué fuerte que es eso, ¿no es cierto? Porque ahí yo pasaría por encima, no iba a notar algo tan importante que Pablo está dejando en las entrelíneas. Y la verdad está expuestamente mostrado. La fe de los escogidos. No todos pueden tener fe. Porque a veces el evangelio es predicado a, no sé, ponerle 10 personas y 1 o 2 creen, las demás no creen. Si la salvación no es por obras o no es por esfuerzo tuyo, entonces usted no puede vangloriarse del otro diciendo, bueno, yo creí, usted no, soy mejor que vos porque yo fui sumiso a la palabra de Dios y usted no fuiste. No podemos decir eso. Porque si la fe está en mí, si yo creí a través de la palabra, esta fe fue infundida. Infusión es poner algo de afuera para adentro. La fe es
puesta de afuera hacia adentro de nuestro corazón. No es que todo ser humano tiene la fe embutida, ya nace con la fe ahí puesta dentro de su interior, apenas tiene que desarrollarla. No, eso no es verdad bíblica. La fe es infundida por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír. Entonces no está la fe adentro, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando Jesús predicaba decía, el que tiene oído para oír, oiga. Entonces no todos tenían oído para oír. Por esa causa, la resurrección de la muerte espiritual es lo primero que pasa antes de la fe entrar en el corazón de una persona. Si la fe viene por el oír, y no es de oír la palabra de Dios, es que el oír viene por la palabra de Dios. Únicamente puedo oír cuando la voz de Dios dice, resucítate de los muertos. Así como Lázaro no podía escuchar nadie, pero pudo escuchar la voz de Dios que lo resucitó de los muertos para que después de vivo tenía sentidos para poder creer o rechazar al Evangelio. Así que todo aquel que no es nacido de nuevo en Cristo Jesús, aún está muerto en sus delitos y pecados, como dice en Efesios capítulo 2. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros oímos la predicación externa, que nosotros en teología llamamos de llamado externo. ¿Qué es llamado externo, pastor? Explícame esto. Es cuando yo salgo a la calle predicando el Evangelio a cualquier criatura. Cuando usted escucha a algún loco como yo predicando el Evangelio, en tus oídos entra el llamado externo. ¿Por qué externo? Porque está viniendo de afuera para tus oídos y usted escucha a alguien diciendo, Jesús te ama, te quiere salvar. Llamado externo. Usted jamás podrá decir o podrá excusarte de que Dios no te llamó a través de la predicación. Jamás. Una persona que escucha el Evangelio es inexcusable delante de Dios. Entonces está el llamado externo. Y con el llamado externo, nosotros como sordos y como muertos espirituales todavía no podemos escuchar antes de tener a Cristo, ¿no es cierto? Como también nos va a mostrar acá en Tito, más adelante, acá en capítulo 3, por ejemplo, usted puede ver capítulo 3, versículo 3 adelante, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros, por cuanto se manifestó la bondad de Dios a nosotros. El hombre sin Cristo está muerto. No puede tomar una decisión. No puede levantarse y creer. No. Primero se predica con el llamado externo. Se escucha el Evangelio. Cuando pasa casi simultáneamente el llamado interno en nuestro corazón, que es la voz del Espíritu Santo diciendo, escuche la voz de tu pastor. Conforme Juan capítulo 10, Jesús dice, yo soy el pastor de las ovejas, yo llamo a ellas por mi nombre. Si usted escucha mi voz y la reconoce, mis ovejas, escucha mi voz y me siguen. Si usted escucha la voz del pastor y sigue, porque el Espíritu Santo ha ministrado tu corazón y tú ahora estás escuchando el llamamiento interno, que es la voz del Espíritu Santo diciendo, yo me identifico con esto, yo soy un pecador, yo necesito escuchar la voz de Dios y arrepentirme. Eso es llamado interno. Entonces nosotros, cuando vemos Pablo decir la fe de los escogidos, podemos entender que la fe es algo puesto por el Espíritu Santo en nuestro corazón, que viene a través de la predicación del Evangelio, no de cualquier manera. Los medios que Dios eligió para llamar a los elegidos también es medio provisto por Dios. Entonces uno dice, si Dios ha elegido y ha puesto la fe a quien Él, y va a poner la fe o ha puesto a quien Él quiere, luego entonces de cualquier manera estas personas serán salvadas. No es así que funciona. No es de cualquier manera. Hay una manera. Hay una manera. Y la manera es a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Por eso Pablo dice, ay de mí si no predicar el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en Romanos 1. Entonces, el Evangelio debe ser predicado. Pastor, pero ¿cómo está diciendo que la fe de los elegidos
Solo los elegidos irán a creer. ¿Es eso que está diciendo? Sí, exactamente eso que está diciendo el texto bíblico. Pero usted no sabe quién son los elegidos, ni yo. Dios sabe todos los que serán salvados al fin del tiempo. Y aquellos que no estuvieren inscritos en el libro de la vida, estos son los que no son salvados. Así de sencillo. Entonces usted puede decir, pastor, Dios ve la historia del fin para el comienzo, sí. Entonces Dios sabe todos los nombres que están escritos allá, sí, pero yo no sé. Y ay de mí si no predico a un elegido, como dijo Pablo en Corintios. Dijo, ay, si yo no predico, si Dios tiene un elegido acá y yo no predico, estoy perdido. Yo voy a rendir cuentas delante de Dios por mi pecado de no predicar el evangelio. Y hasta el impío que no es elegido, si usted no le predica, también Dios va a requerir de tu mano la sangre de él, como está escrito en Ezequiel 33. Si yo dijere al impío que él morirá por su pecado y usted no advirtieres al impío para que se desvíe de su camino errado y vuélvase y convierta al Señor, si usted no lo adviertes, ciertamente va a morir el impío en su maldad, pero la sangre de él yo voy a requerir de tus manos. Será culpable por la muerte de él. ¿Cómo es eso, pastor? La Biblia dice. Yo creo en lo que la Biblia dice. ¿Cómo es eso? Así que funciona. El impío, si llega al infierno sin nunca haber escuchado el evangelio, porque tú y yo no le predicamos, él puede tener argumento en contra de nuestro Dios y decir, nunca me diste la oportunidad de escuchar este evangelio. Por esa razón la palabra de Dios dice en Romanos 1 que ellos serán inexcusables. No tiene excusa porque todos escucharán el evangelio conforme dice Mateo 24. Y este evangelio del reino será predicado en toda la gente, en todo el mundo, hasta los fines de la tierra. Y entonces vendrá el fin. El trabajo misionero, el trabajo de predicar el evangelio es de toda la iglesia, es de cada uno de nosotros. Y aquel que tiene el llamamiento interno del Espíritu Santo, que se identifica, como yo sé, pastor, a través de lo que vamos a ver en la epístola de Tito, es identificado y es demostrado por los hechos, por la conducta de una persona. Aquel que Dios preserva será aquel que persevera hasta el fin. Y el que está perseverando es aquel que Dios está preservando. Aquel que está creyendo es aquel que Dios puso la fe. ¿Cómo yo sé que Dios infundió la fe en uno? Porque está creyendo. Es así. Una cosa es la consecuencia de la otra y esas cosas se complementan. Pero yo no puedo descubrir quién es Dios va a infundir la fe, entonces tengo que predicar a toda criatura. Aunque yo supiera quién eran los tales que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo, que vamos a ver acá en ese texto, yo tenía que predicar, la responsabilidad tenía yo de predicar a aquellos que nunca fueron elegidos. Entonces, Pablo nos da una palabra fuerte. La fe de los escogidos o elegidos en otra traducción. Y eso concuerda con Efesios 1:4, que dice que Dios, en amor, según nos escogió en Él, Dios Padre elige. Abre tu Biblia, por favor. Dios Padre elige. Y según nos escogió en Él, ¿en quién? ¿Él quién? En Jesucristo. Y en amor nos predestinó. Ahora entienda bien esto. No quiero tomar mucho tiempo en esto porque tenemos 2 puntos más. Dice así, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? ¿Da para entender eso, iglesia? Los propósitos y los decretos eternos de Dios. Por eso cuando yo predico enseñando acerca de eternidad y digo que Dios no tiene prisión al tiempo, Dios no está preso al tiempo, Dios es atemporal. Estoy diciendo que Dios gobierna todo sin estar metido al tiempo que nosotros estamos. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis 13, versículo 8, que adorarán la bestia todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde antes de la fundación del mundo. El Cordero fue muerto desde antes de la fundación del mundo. Es misterio eso, ¿no? Pero Pablo habla del misterio ese en Efesios, capítulo 3, versículo 5 también. Cuando dice que aquel misterio que estaba oculto a nuestros padres, a los antepasados, ahora fue revelado a través de los santos apóstoles.
Ese misterio es Jesucristo. Es la salvación de los griegos y de los judíos juntos. Misterio ese cuyo nombre Jesús trajo como iglesia. Juntar los dos pueblos y formar uno. Para el judío jamás el griego o el gentil podría salvarse, porque ellos tenían sus dioses, Israel tenía el Dios de ellos. Entonces Pablo nos enseña acerca de esto. Pero volvamos acá al texto, que nosotros vemos, en donde nosotros vemos cómo el Señor ha hablado a través de Pablo acerca de los decretos eternos de sus verdades, esa elección antes de la fundación del mundo. Tenemos el texto también de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. A ver si puedo abrir, que nos dice así, 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya está. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. No hay nada. El hombre no participa de su salvación. Pastor, yo predicando eso a mi sobrina, ella me dijo, pastor, entonces, estamos perdidos. Yo digo, no, porque Dios tiene sus elegidos. ¿Y cómo voy a saber yo si soy una elegida de Dios? Me decía ella. ¿No es cierto? Estamos totalmente entregados en las manos del Señor. Ahora entendiste, yo le digo. ¿Usted pensaba que estaba en tus manos o alguien te gobernaba arriba del Creador? No, estamos realmente en las manos de Dios. En las manos de Dios. Hasta el diablo, para tocar en algo en este mundo, necesita la permiso del Señor. Como pasó en el libro de Job. ¿No es cierto? Entonces, estamos totalmente en las manos de Dios. No, pero si no podemos hacer nada, entonces dependemos de Él para la salvación. Claro, sí, nosotros dependemos de Él para la salvación. Entonces Él hace todo solo, sí. La obra salvífica de Cristo es monergística. Pero yo le dije, Dios ya te ha dado oportunidad para arrepentirse. Dios ya nos ha dado al mundo 4,000 años de prueba para nosotros elegirnos por Él, poniendo sus 10 mandamientos para que seamos obedientes y fallamos en estos 4,000 y pico de años. O como estudian los genealógicos que estudian las rocas, millones de años que tenemos en el mundo. En este tiempo nosotros tuvimos para elegir a Dios y iniciar y tomar la iniciativa de decir, Señor, yo quiero a ti. Yo voy a rechazar mis pecados, mis gustos y voy a vivir en tu voluntad, Señor, yo quiero. Ninguno. Dice la palabra de Dios que Dios mirando hacia la tierra no vio ninguno justo. Ninguno de nosotros escapamos. Estábamos todos condenados a la muerte y al infierno. Por esa razón fue necesario que Dios tomara la iniciativa también por nosotros. Es como un papá cuidando a su hijo. No, hijito, yo te voy a dejar hacer tu gusto, tu voluntad. No, no, no. El papá que ama dice, usted va al colegio. No, papá, estoy sin ganas. No es por tu gana, usted va porque yo quiero tu mejor. Entonces, la mejor cosa que puede pasar en la vida de un hijo es cuando el padre interviene. La mejor cosa que puede pasar en la vida nuestra es cuando Dios interviene en nuestras decisiones. Dejar que un niño decida por sí mismo desde chiquito y sin que el padre intervenga, los vecinos van a mirar y decir, este papá no ama a su hijo. ¿No es cierto? Ahora puede haber algunos locos desubicados que por ver el papá corrigiendo al hijo piensan que el papá no ama. Esos son los ateos. No ama porque corrige, no ama porque castiga. Y al contrario, el papá ama porque castiga. Castiga porque ama. Así es. Ahora, lo que tiene un poco de sentido común va a decir, este papá está cuidando a su hijo. Los desorientados van a decir, esta mamá no le ama a su hijo porque le está castigando. ¿No es cierto? Existe cualquier cosa en ese mundo. Gente que cree en Dios, que no cree, gente que piensa que Dios es malo, que Dios es bueno, que toda clase de concepto. Pero ¿qué es el concepto correcto de la Escritura? Es lo que nos enseña
el Señor Jesucristo en su palabra. El concepto de que Dios es tan bueno que a un puñado de gente mala, totalmente digna de la muerte, Él actúa con su misericordia y separa para la salvación. Así como ya nos dio un ejemplo en el libro de Éxodo, cuando Noé es elegido para ser salvado y construir un arca que va a salvar únicamente 8 personas de toda la humanidad de la tierra. Es una elección divina. Ya está la muestra. Hay gente que pelea en contra de la elección de Dios. Yo digo, ¿Dios salvó a todos los animales? Dios no puso un par, Dios eligió aquel par para salvarlos. Dios no salvó todas las personas del mundo de Noé, o Dios eligió la familia de Noé y sus hijos con sus esposas. 8 almas fueron salvadas del diluvio. No tiene que ver con maldad de Dios, tiene que ver con misericordia de Dios, porque si Dios fuera justo, cumplir con su justicia, fuera justo en el sentido de actuar justamente con todos teníamos que ir condenados a la muerte, como dice Génesis capítulo 2, versículo 17. En el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el diablo en capítulo 3 de Génesis vino mintiendo al hombre y hasta hoy está mintiendo. Esto suena al oído del hombre pensando que Dios se equivoca y que el diablo, sus pensamientos humanos son los correctos. Todo esto está en esta frase de efecto, la fe de los escogidos. Pero vamos un poquito más adelante, tenía Romanos 8, 29 y 30, también que habla del llamamiento, otros textos, pero vamos para el texto siguiente, el versículo 2, que dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza de la vida eterna, que Dios, que no puede mentir, que no es un cretense, mira, Tito, hay un contraste de este Dios que predicamos con la cultura de la gente de Creta. Entonces, Tito, usted no puede llegar a decir, pero acá en Creta, Pablo, todos hablan de eso. Acá en Creta la cosa es así, no funciona, Pablo. Yo no puedo llegar en Argentina y decir, no, pastor, pero en Argentina la cosa es así. Y yo digo, está bien. No, Pablo está diciendo, mira el contraste del Dios de nuestro Dios que predicamos para la cultura de Creta. Son mentirosos los cretenses. Pero usted va a dejar así o va a predicar un Dios que no puede mentir. Ay, ¿eh? Como Pablo estuviera diciendo, ay, si Dios fuera un cretense. La promesa de la vida eterna estaban perdidos. No teníamos seguridad ni confianza. Si usted deja que la iglesia siga de esta manera, creyendo en mentira, los hermanos mintiendo uno al otro, con la onda de la cultura de la isla, y no te sirve de nada predicar el evangelio. La doctrina tiene que ser pura, tiene que ser sana, Tito. Confronte la cultura de este lugar en donde usted esté. Toda la cultura aquella que es contraria a los principios de Dios, porque Dios nuestro es un Dios que no miente. Es Dios que no puede mentir. Y ahí dice, nos ha prometido la vida eterna desde antes del principio de los siglos. Y esto conversa con el versículo 1, ¿no es cierto? Diciendo, la elección desde antes del principio de los siglos. ¿Cuándo Dios nos eligió en Efesios? Desde antes de la fundación del mundo. Y en Tito él repite la misma doctrina que está empapado. Pablo fue discípulo de Jesús. Hermanos, para que usted entienda mejor lo que es las epístolas, es como si fuera el comentario de los evangelios. ¿Está bien? Ya le hice un comentario de un texto bíblico. Las epístolas es el comentario de las palabras de Jesús. Jesús habló esto, hizo esto. Comentario, nota de pie, en las epístolas. Están empapados. Yo no sé si se acuerda cuando expuse primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, empapados de la doctrina de Jesús. La están repitiendo, explicando, desmenuzando, tratando de vivirla. Es lo que está haciendo Pablo. Jesús fue el primer misionero, digamos así, del Evangelio.
¿Es cierto? Fue enviado por Dios. Eso vamos a estudiar en Doctrina de Pactos. Los pactos divinos en Catecúmenos módulo 5. Fue enviado por el Padre Jesucristo. Vino a cumplir la misión del Padre. El Padre ordenó a Jesús y Jesús vino. Obviamente que hay toda una explicación teológica de sumisión entre Padre y Hijo, que esta sumisión es voluntaria de Cristo, no que el Padre lo obligó, no, sino que Él vino, Él se disminuyó para hacerlo. Es algo precioso, maravilloso meternos en este tema. Pero lo que nos importa ahora es que fue hecho eso antes de los siglos eternos, de los principios de los siglos, del tiempo pasado, del tiempo pretérito. Y eso podemos ver en 1 Corintios 2:7, en 2 Tesalonicenses 2:13, en 2 Timoteo 2:10, en Romanos 8:33, en Colosenses 3:12 y más una porción de textos. Que todo eso pasó antes de los tiempos eternos. Y vemos el último, que es versículo 3, y a su debido tiempo manifestó. Versículo 3 dice a Tito y a su debido tiempo, versículo 3, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Hay una porción de cosas que se podía predicar encima de ese texto. Lo que dice, su debido tiempo se manifestó, es lo que vamos a aferrarnos en ese momento para terminar ya la prédica. Que tenemos algunos textos mostrando que todo eso sucedió antes de la fundación del mundo, pero no se había manifestado, y su manifestación ocurrió en un tiempo específico. Qué cosa maravillosa, ¿no? Pero no fue sin aviso, no fuimos desavisados de eso. Siempre Dios mostró figuras, sombras. ¿Se acuerdan de Hebreos, la exposición de Hebreos capítulo 10? Había sombras, había figuras, siempre mostrando esta obra redentora de Cristo, que ya había pasado, ya había sucedido, ya había acontecido en los tiempos eternos antes del mundo ser fundado, pero no había llegado el tiempo de la manifestación del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de Hebreos 1? Que dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres, a través de los profetas, en este tiempo, en estos postreros días, así dice, ¿qué dice? Eligió, escogió, quiso hablar por medio del Hijo. Y es donde Pablo dice, ¡qué maravilla! Tuvimos la oportunidad de vivir una generación en donde Dios revela su plenitud. Y a través de esa revelación, plenitud, podemos ver todas las señas que Dios venía dando, trayendo desde muchos años en la historia. Cuando Dios hace con que los hijos de Israel maten un novillo, un becerro, una oveja pura, inmaculada, y pase la sangre en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no toque al primogénito. Y a partir de entonces Dios dice, todo primogénito pertenece a mí. Y ahí nace un nuevo principio. Pero cuando pasa todo eso, y viene el ángel de la muerte enviado por Jehová, mira que Satanás no gobierna el mundo, no puede llegar y salir matando a cualquiera. Dios lo envía, así como ha enviado el espíritu malo de parte de Dios a perturbar a Saúl. Cuando Dios usa a David para tocar el arpa y echar fuera el espíritu maligno, todo viene de parte de Dios. Todo viene ordenado por Dios, orquestado por Dios. No hay un gobierno paralelo a Dios en este mundo. Entonces, cuando vemos a la Pascua, que es este evento de liberación del pueblo de Israel del Egipto, y esta muerte del Cordero Inmaculado, que pasa sobre los dinteles, la sangre de Él, para guardar el pueblo de Él de la muerte, ya notamos que el Señor viene avisándonos que iba a pasar adelante. Pero no estaba avisando a nosotros que iba a pasar porque Él planificaba hacerlo, sino que ya lo había hecho. Desde antes de la fundación del mundo. Eso tenemos que entender. Ya estaba todo hecho. No sé si ya expliqué a ustedes como iglesia la diferencia entre plano, provisión
y providencia. ¿Ya expliqué? ¿No? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Quizás expliqué en privado o en clase catecúmeno. Mira, el plano de Dios es como una maqueta. Es como un arquitecto que diseña una casa. Y ahí está todo ya pensado, ya está todo definido, ya está todo decidido. Está todo planificado. En nuestros planes, a veces nos equivocamos, ¿no? La puerta no era acá. El arquitecto se equivocó. Pero el plano de Dios no hay esta clase de equívoco. Él ya sabe con qué material va a hacerlo, si va a ser de madera, con vidrio, si va a ser de fierro, qué es lo que va a poner, qué clase de puerta va a pasar para el baño. Todo Dios sabe, ya está planificado, el plano de Dios. Y la Biblia habla muchas veces del plano divino. Después viene Dios con la provisión, que es un segundo paso. Estoy hablando de decretos eternos. Dios con su consejo eterno decidiendo cómo va a ser el mundo. Y ahí planifica todo. ¿Cierto? Después viene la provisión. ¿Cómo va a ser la cosa? La plata, el recurso. ¿De dónde viene? ¿Cómo va a ser puesto? Esa es provisión. Provisión habla de recursos. De toda clase. Humanos, recursos financieros, recursos materiales, lo que sea. Recursos. Esa es provisión. En contabilidad nosotros entendemos eso muy bien, porque hacemos provisiones contables. Entonces, la provisión es cuando usted tiene ya los recursos y de dónde sacarlos para cumplir con el proyecto, con el plano. ¿Cierto? Observe en la escritura en Génesis capítulo 1, por ejemplo, cuando Dios hace a Adán y Eva, no lo hace sin la provisión. Cuando Dios hace a Adán y Eva, ya hizo toda la provisión para su sustento financiero, material, físico, para la comida. Cuando Dios hace a Adán y Eva, ya están en el huerto, ya está la comida, ya está donde se va a dormir, con qué va a vestir, ya está todo. Dios los hace y los mete. No es que hace el hombre y dice, che, ¿y ahora? Y necesita comer, me olvidé de eso, tenemos que matar un animal. Vamos a andar, Ángel, vamos a construir un árbol acá para salir fruto porque tiene que comer. No, ya estaba la provisión cuando Dios crea las cosas. Ya estaba la provisión. Y la providencia es como esas dos cosas suceden en el tiempo. Que Dios es atemporal, pero nosotros estamos prendidos, como dicen, enchufados, atrelados al tiempo. Al tiempo. Nosotros nacemos, envejecemos, hay tiempo para llorar, como dice Eclesiastés, para reír, para sufrir, para morir, para nacer. Hay tiempo para todo bajo el sol. Dijo, bajo el sol. Mira lo que dice la Escritura. Pero arriba del sol, el tiempo es Dios quien controla. Él es atemporal. Entonces, todas esas cosas suceden en un determinado momento. Y cuando vemos esta última frase que estamos exponiendo, su debido tiempo, está diciendo, la providencia de Dios, la provisión ya estaba, cómo iba a ser, los recursos, quién va a morir por esta gente, ya estaban los recursos, Jesús iba, ¿cierto? El plano ya estaba hecho, es necesario que el hombre nazca de nuevo a través de Cristo, el plano entero ya estaba hecho. Por eso dice, no es de cualquier manera, no es, Dios elige, entonces de cualquier manera no será salvado. No, tiene que cumplir el plano justo. Los procesos van sucediendo de acuerdo a lo que está planificado. No es de cualquier modo. ¿Bien? Y aquel que piensa, bueno, si ya soy un elegido de Dios, bueno, entonces puedo vivir como quiero, está totalmente confundido, porque la verdad que cuando uno no vive de acuerdo a la fe que profesa, la verdad no ha creído. Porque yo vivo de acuerdo a lo que profeso. Si yo no puedo dar demostraciones de mi fe a través de mi conducta, entonces es probable que yo no he nacido de nuevo. Y apenas por pensar que puedo vivir como me dé la gana, porque en mi pensamiento doctrinal ya fui elegido por Dios y no me pierdo más, entonces eso ya es una evidencia de que quizás no fuiste elegido. O no mínimo está confundido. No entendiste la doctrina ni la palabra de Dios. Porque el verdadero nacido de nuevo, el verdadero elegido, el verdadero salvado, tiene propósitos específicos conforme está en Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, que dice,
nos escogió, nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. La elección tiene propósito de me santificar, de santificarme. Yo soy santificado y cuando me santifico, uno puede decir, este tiene características de un elegido por Dios. Porque vivimos en santificación. Amén. Quiero que usted vea conmigo, y ya estamos terminando, 1 Corintios 2:7, Romanos 16:25, que nos dice los tiempos. 1 Corintios 2:7 dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Ya estaba, ¿eh? Sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué es misterio? Cuando Pablo se refiere a misterio, misterio es algo oculto, que no fue revelado, ¿cierto? En misterio. Después va a explicar mejor este misterio, como es el tema, allá en Efesios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios ya predestinó esta sabiduría oculta, que fue revelada en ¿quién? En este misterio, Jesucristo. Mira cómo eso queda más claro en estos otros versículos. Romanos 16:25. Dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado, ¿cuándo? Ahora. Y porque las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, está diciendo, mira, y que por las escrituras Dios ya había dado nos un poco, como dice, una seña, ¿no? Esto ya pasó, ya está, va a suceder, pero el tiempo, la providencia, como eso ocurre en el tiempo, el momento cierto y los recursos correctos que se juntan en determinado momento, es la providencia de Dios que Dios hace justo en este tiempo. Y Pablo está empapado de eso y sabe que ahora está cumpliendo todo lo que Dios prometió en las profecías. Y Efesios 3:5 ya hemos leído, me parece, ¿no? Versículo 9 también de Efesios 3:9. Mira lo que dice, anoté porque es muy importante. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios ha revelado no solo a seres humanos, sino que todos los espíritus malignos, que ha llegado la plenitud de los tiempos, ¿no? Colosenses 1:26, la parte A del versículo dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Hermano, no es así, ya se manifestó el misterio, listo, todos vamos a conocer. Impresionante que hay mucha gente, multitud de gente que no reconoce a Jesucristo como su Señor, que no reconoce la venida de Cristo como cumplimiento de las profecías. Los judíos, en gran parte, es uno de estos pueblos. Sin hablar de los que no creyeron, de los ateos y otros grupos, ¿no es cierto? Dice, a quien quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Qué misterio es ese? Cristo en vosotros. Y Cristo convierte los dos pueblos en uno solo pueblo, y eso llama de iglesia. Amén. Habría un par más de textos para leermos, pero terminamos por acá. ¿Y qué aprendemos? ¿Y qué es lo que nos fortalece en la mañana de hoy? ¿Qué es que nos doctrina, que nos ayuda a comprender y a vivir? Primer punto, nosotros tenemos que ser coherentes con nuestra manera de vivir y la fe que profesamos creer. Segundo punto, es tan importante aprender la doctrina
tenerla bien presente, para que usted pueda defenderse de las falsas doctrinas, que es asunto de esa epístola, la próxima predicación. Nosotros, si no conocemos a la fe que vivimos, a la doctrina a la cual estamos cimentados, no sabemos siquiera qué es herejía. No sabemos siquiera identificar una persona de Dios para una persona que no es de Dios. Es impresionante que el apóstol Pablo va a enseñar eso a Tito. Y lo va a enseñar con palabras fuertes. Y nosotros hoy en día vemos muchos hermanos en iglesias que no saben discernir y tienen miedo de decir, este hombre no evidencia características de un siervo de Dios, de un profeta verdadero, porque no ha aprendido ni siquiera a leer las Escrituras. Mayormente en Mateo 7, versículo 15, que dice, guardaos de los falsos profetas. Entonces yo vi mucha gente, y yo también he estado en tiempos así, cuando no era pastor, todavía era cristiano. Yo vi a hombres por la tele, echando fuera demonios, aquella cosa toda, y cuando vi a alguien criticando, decía, no, cállate, usted no sabe, es un hombre de Dios. Y para mí, aquello me seducía. Yo pensaba que por hacer aquellas cosas, este hombre era considerado un gran hombre de Dios. Pero el Señor nos enseña en Mateo 7:15, y porque yo tampoco tenía aprendido a leer la Biblia, averiguarla, examinar las Escrituras. Entonces esas cosas dejan al pueblo de Dios confundido. Por eso Pablo admoesta a Tito para que aprenda a poner en la iglesia presbíteros y que ellos sepan defender la sana doctrina. Vamos a ver eso un poquito más adelante, en la próxima prédica. Entonces, es muy triste cuando el creyente no sabe discernir entre un profeta verdadero y un falso profeta. Nosotros expusimos ya eso en la epístola de Hebreos, capítulo 10. Entonces, ustedes están, digamos así, letrados de eso, ¿no? Ya están conocedores de esto. Pero hay mucha gente que tristemente tiene miedo, tiene temor de juzgar por la Escritura. La palabra de Dios nos enseña que esta es la palabra mayor. Si está en contra de esa Escritura, no tengamos miedo de decir esto no está de acuerdo a la palabra. Y a veces por poco conocimiento que tenemos de doctrina, nosotros tenemos miedo de quizás por ahí estamos hablando en contra de Dios. No es que estamos con miedo de los hombres, sino que miedo de estar blasfemando en contra de Dios cuando decimos que una persona no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios y está nombrándose un pastor. Es la preocupación de Pablo, que va a seguir en la epístola, la predicación siguiente, los versículos siguientes. Que Dios nos ayude a estudiar la doctrina y aprender quién es Él. ¿No es cierto? Quizás algunos escucharon por primera vez acerca de la elección la mañana de hoy. Pastor, yo no tenía enterado que la elección de Dios funciona de esa forma. Tiene que estudiar un poco más, zambullarse, profundizar un poco más en la Escritura. Esas son clases, yo soy sincero a ustedes, de las primeras doctrinas, las primeras enseñanzas de cuando uno se mete en esta iglesia con ganas de volverse miembro. Son clases, son enseñanzas, son doctrinas que hasta los niños ya saben acá de esta iglesia, que son miembros de esta iglesia. Aprendieron desde chiquitos, porque son las verdades doctrinales de la palabra de Dios. Entonces es una preocupación que yo como pastor tengo mucho, que nosotros sepamos siempre poner la Biblia, la palabra de Dios, sobre toda y cualquier autoridad. Fue el mismo problema que pasó cuando Martín Lutero dijo, ¿quiénes pueden decir que el Papa está equivocado? Nadie. El que dijera algo en contra del Papa, que era la imagen de Dios, y era el único intérprete de la Escritura, era muerto, era considerado hereje, y la punición, el castigo de un hereje era la muerte. O era emparedado, no sé si saben qué es emparedar. Es poner uno dentro de 4 paredes, sin ventanas, sin nada, y ahí moría.
moría. Cosa tremenda. Entonces, en ese entonces Lutero se levanta y dice, no puede ser el Papa, no puede haber un hombre que es superior a las palabras de Dios, al Verbo eterno. No puede haber un obispo mayor que la palabra de Dios. Entonces aprendamos esa lección mañana de hoy, además de todas las demás que aprendimos. La palabra de Dios es la autoridad suprema sobre cualquier hombre. Yo y tú somos juzgados por esta palabra. Nuestra conducta es juzgada por esta palabra. Yo cuando estoy examinando la Biblia, soy por ella examinado. Cuando estoy averiguándola, soy por ella averiguado. Entonces la doctrina me corrige, me enseña, me hace caminar correctamente y rectamente en la voluntad de Dios. Esa es la importancia de la doctrina, de conocer la palabra. Y Pablo enseña a Timoteo, no a Tito en ese primer momento, sino que a Timoteo diciendo, mira, el obrero tiene que manejar bien la palabra de verdad. No puede saber enseñar a otros si no está apto y bastante, como se dice, preparado en la palabra de verdad. Amén, iglesia. Pero aprender la doctrina es para todo miembro. Sepamos cómo defender. Judas, estoy cerrando. Judas, cuando fue a escribir a la iglesia, dijo, yo tenía ganas de escribirles acerca de la salvación, pero tengo que escribir, ayudarles a defender la fe que una vez fue dada a los santos, para que ustedes peleen ardientemente por ella. Mira, es muy fuerte lo que dice Judas. Versículo 1, ¿no? Versículo 3, perdón. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardentemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Cómo usted va ardentemente contender por la fe? Pero no es una contienda de palabrerías vanas, como nosotros vamos a aprender acá en Tito. Pablo va a decir, no, con palabrerías vanas, esas discusiones sin sentido. No, eso no. Pero cuando Judas nos enseña a contender por la fe, como usted está dispuesto a morir por la fe que cree. Yo ni sé qué es lo que creo, qué doctrina creo, entonces, ¿cómo voy a morir por esto? ¿No es cierto? Estoy confundido, no sé si lo que me están retando, yo puedo ceder o no. Entonces necesita conocer bien la doctrina, bien la palabra. Amén. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude. Vamos